Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y hoy, Susurro del Misterio y yo vamos a hablar de los monolitos. Pero más concretamente de la aparición o de esas apariciones inesperadas de monolitos en algunas partes del mundo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Se ha resuelto ya lo que es? Vamos a conocerlo. Buenas noches, Susurro, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un saludo para toda tu audiencia desde la otra parte del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis por allí? ¿Bien todo? Muy bien, bien, con mucha lluvia, un tanto finalizando la temporada de invierno en esta zona del mundo. Sabes que aquí no tenemos 4 estaciones, sino tenemos solo dos. Y bueno, ya aquí finalizamos el invierno y entramos como en una especie de transición que va calentando hasta llegar al verano, eh, pasando febrero. Ah, qué Es lo que guay, qué llaman guay. lo llamamos el ciclo norte-verano, aquí le dicen así. Y aquí, pues entonces aquí estamos igual, porque en España hay mucho temporal y bueno, de nieve, de lluvia, de todo. Así que más o menos para estar en casa, ¿no? Y para grabar podcast nos viene súper bien. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, antes de comenzar con el tema de los monolitos, invitaros a que os suscribáis porque Susurro del Misterio ha creado un canal de YouTube donde cuenta historias de misterio y terror referidas a su libro. ¿Puedes contar a los oyentes un poco sobre esto, Susurro? Sí, quiero hacerles una invitación muy especial a que se suscriban a mi canal de YouTube. Me pueden encontrar bajo la figura de @susurro del misterio. Igualmente también estoy en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí subo videos y contenido muy interesante que tiene que ver con todo lo que es el mundo del misterio, narrativas y historias muy originales sobre creepypastas y misterios de la noche. Los invito a que me acompañen en esta aventura de este nuevo proyecto que tengo en 2021 para seguir creciendo. Como ustedes saben, los creadores de contenido independiente dependemos de su suscripción, su apoyo y sus me gustas y compartidas para poder abrir espacio en el mundo digital. Los invito cordialmente a suscribirse a Susurro del Misterio y a visitar mis libros en Amazon. Muy bien, y también en todas las redes sociales, en Facebook, también podéis encontrarlo, en Instagram. Y bueno, os invito yo también a que os suscribáis a este canal si os gusta el contenido y así, bueno, nos ayudaréis a crecer a Susurro y a mí. Y bueno, os lo agradeceremos mucho. Vamos a comenzar el tema de esta noche explicando primero, en líneas generales, qué es un monolito. Bueno, un monolito es un bloque de roca de gran tamaño que es homogéneo en su composición y mmm, tiene magnitudes bastante grandes y se utiliza o sea, lo que es esta descripción porque podemos encontrar monolitos de origen natural y también tenemos monolitos realizados por el hombre, como monumentos, ¿no? Desde la antigüedad. O sea, llevamos descubriendo monolitos desde la antigüedad, desde hace muchísimos años. Estos monolitos normalmente están formados por un único tipo de roca y estas rocas se llaman ígneas o metamórficas y son muy duras y compactas. Y bueno, la erosión y todo eso las ha dejado expuestas y entonces se pueden ver en el relieve, ¿no? Bueno, esta noche estamos aquí para hablar de la famosa, ¿no? Del misterio de los monolitos, que la historia, bueno, lo que es la historia, la noticia se hizo muy conocida porque iban apareciendo monolitos en todas las partes del mundo, creando un misterio, ¿no? Y no se sabía muy bien quién había puesto esos monolitos, si había sido de origen extraterrestre, no sabíamos muy bien, ¿no? Y lo que sí que sabíamos es que próximamente se iba a conocer lo que quién la había puesto ahí, ¿no? Estaba la cosa un poco en el aire. Y bueno, Susulo, ¿quieres comentar algo de esto, lo que fue la noticia en sí, antes de continuar explicando? Sí, el primer monolito de estos metálicos aparece en California, en el desierto,
Inicialmente es descubierto por un grupo de la División de Fauna y Control de Animales. Ellos estaban contando las manadas de carneros que habían en esa localidad en un helicóptero y aprecian la estructura desde arriba, que brillaba mucho, era metálico y realmente no sabían qué era. Así que, bueno, deciden comunicarlo a la base principal y, bueno, la base les ordena aterrizar el helicóptero cercano y averiguar qué era. Y de hecho los primeros videos que aparecen son grabados por este equipo del gobierno federal de los Estados Unidos que se consigue en el medio de la nada esta estructura metálica. Hacen una grabación y toman las medidas, etcétera, de, del monolito sin dar mayores detalles y la noticia se hace viral. Luego de eso, luego de esa noticia, comienzan a surgir las apariciones de otros monolitos. Aparece un segundo monolito en Rumania, casi 5 días después, pero este tenía tildes diferentes. Al principio se pensaba que era de la misma fabricación del otro, pero este era como más rudimentario, estaba más mal hecho, lo hicieron como apurado y lo pusieron. Luego aparece otro en Rusia y entonces ya la noticia comienza a llamar la atención de todo el mundo y la noticia, bueno, se vuelve una tendencia, de hecho, en Twitter durante más de 3 días y luego en Instagram. La cosa se fue expandiendo y no se sabía el origen. Algunas personas comenzaron a especular teorías. De hecho, en mi cuenta de Twitter yo publiqué 3 posts referentes a la historia de los monolitos, donde se aclaran, se especifican las diferentes teorías que habían en torno a esto. Una de estas teorías tiene que ver con la aparición extraterrestre. Muchos lo vincularon a que posiblemente eran visitantes del espacio que habían dejado caer eso. Otra teoría muy aceptada era que estaba vinculada a alguna arma o algún tipo de marcador de satélites de uso militar y que lo estaban como Probando. colocando, sí, estaban como probando y usaban estos monolitos como posicionadores para el satélite, cosa que desde cierto punto de vista tendría algo de lógica. Y bueno, la otra teoría era, existe una película llamada La Odisea en el Espacio, de el famoso director Stanley Kubrick, y muchos lo vincularon que era muy similar a este monolito que aparecía en la película y pensaron que podía tratarse de una campaña publicitaria vinculada a los estudios de Hollywood que tenía que ver con la reedición o la puesta en escena de una nueva versión de la película para este próximo 2021 y que seguramente estaban usando esto como una estrategia de campaña viral de marketing digital para posicionar la grabación de la película. ¿Y qué te iba a comentar? Yo, aparte de las teorías, tú buscas en Google, pones monolitos y no te remite a los monolitos más importantes de la historia de la humanidad. O sea, te remite al misterio de los monolitos. O sea, independientemente de lo que hubiera sido, ¿no? Que ahora diremos lo que fue, mmm, están posicionados number one. O sea, yo sabía que tenía que ver con algo comercial. O sea, extraterrestres no. Porque si los extraterrestres se han posicionado así en Google, apaga y vámonos, ¿no? Pero, o sea, yo sabía que era algo referido a eso, al marketing o algo así. Por el tipo de posicionamiento, porque tú ponías monolitos y todas las noticias o sea, los primeros enlaces y todo era el misterio de los monolitos, el misterio de los monolitos. O sea, no te salía otra cosa en Google, ¿no? Tienes que buscar el monolito en específico que quieras buscar y entonces ya te sale la info. Si pones monolito, no. Por eso sabía que tenía algo que ver con el marketing. Sí, y eso llama bastante la atención porque fíjate, el monolito como tal es la primera estructura de alguna manera de adoración creada por el hombre. Los dólmenes, los menires, los monolitos fueron hechos por el hombre primitivo como una manera de dar gracias al cielo en algunos casos y algunos mucho más elaborados, ya hacia la adoración de diferentes entes religiosos. Ya tenían una connotación religiosa, tiene mucho que ver. Las primeras piedras que se consiguen, las más antiguas, tienen que ver con adoraciones como al dios sol, a la luna.
a los cambios de estaciones de los solsticios. Muchos los colocaban justo donde el sol se colocaba en cierta época del año para hacer adoraciones, rituales, etcétera. Y bueno, yo creo que eso se aprovecharon en la campaña de marketing, decidieron utilizar ese tipo de estructura, darle la connotación extraterrestre, porque por eso lo hicieron en metal, así con esas características brillantes, etcétera, que pareciera la pieza de una nave espacial, para hacerla viral. Y bueno, una vez que ya estuviera suficientemente consolidada la noticia en diferentes partes del mundo, lanzar en definitiva lo que es. Fíjate que, por lo menos en España, tenemos la aparición de dos monolitos, uno en el 2020 y uno a mediados del 2021. El primero se hizo en Ayllón, en Segovia, a mediados de diciembre. Y el segundo aparece referido, de hecho, en la cuenta oficial de una alcaldía. El ayuntamiento de Tribaldos, en su cuenta de Twitter, publica las fotos del monolito y dice que fueron encontrados en el cerro Ribagorda, a más o menos 1 kilómetro del pueblo de Tribaldos, este monolito en una zona desértica. O sea que, de alguna manera, la empresa que está detrás de esta campaña publicitaria ha continuado ejecutando la campaña durante los primeros días del 2021 para llegar a diferentes países, porque tenemos el principio en Estados Unidos, pero luego tenemos Rusia, tenemos Croacia, tenemos Canadá. En Canadá fue impresionante, hubo 5 apariciones de monolitos en Canadá. De hecho, uno de ellos fue vandalizado por la misma gente porque lo colocaron en un parque público que es algo, es como una reserva forestal, algo muy vegetal que está en una zona protegida, y colocaron eso ahí. La gente se molestó muchísimo y las mismas personas de la comunidad lo derribaron. Y tenemos apariciones en varias partes de Europa, hasta uno en América Latina, y pusieron uno en Colombia también. Sí, El de Colombia tenía características diferentes, era color dorado, pero era más o menos la misma forma del de Estados Unidos, y obviamente forma parte de la misma campaña de marketing. sí, vamos a seguir. Yo me voy a guardar una pregunta por una cosa que has comentado del tema de las construcciones de los monolitos, que te preguntaré más adelante. Vamos entonces a desgranar un poco y a contarle a los oyentes qué pasó realmente y quién puso los monolitos ahí. Bueno, la realidad de estos monolitos es que son obra de una comunidad de artistas conocida como The More Famous Artists, que bueno, han ido publicando las fotos, como bien dice Susurro, y pistas de lo que eran estos monolitos en sus redes sociales. Pero cuéntanos porque hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Sí, sí, claro, mira. The Most Famous Artists es una comunidad de artistas que tiene su sede en los Estados Unidos y que parece que está vinculada a la aparición directa de los monolitos. De hecho, en su cuenta, en su perfil oficial de Instagram, que tiene algo así como 200.000 seguidores, ya fueron publicadas las fotos de la elaboración, el proceso y el montaje en el desierto de Nuevo México. Ellos se atribuyen la creación del primer monolito, por lo menos, y de hecho lo pusieron en venta. Crearon una réplica que está a la venta por $45.000 para los coleccionistas que lo quieran. Y el original, el que se colocó en el desierto, fue retirado eh, por las autoridades estadounidenses porque estaba dañando la zona protegida del desierto. Ahí está prohibido colocar por ley federal cualquier tipo de estas cosas. Pero no está claro si ellos están vinculados o si realizaron desde sus talleres los restantes monolitos que se hicieron en otras partes del mundo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque en sí ellos son unos artistas, pero ellos no son los financistas. O sea, realmente la campaña ha sido financiada por una empresa muy poderosa y ellos simplemente son los ejecutores. Ellos son los artistas que llevaron a cabo el arte que le encargaron. ¿Quién es esta empresa? Bueno, la empresa Jeep, la gran fabricante de vehículos automotores norteamericanos. Y es que ha salido a la luz una imagen del nuevo vehículo Jeep todoterreno
que usa un motor eléctrico y la estación de abastecimiento de combustible de energía eléctrica es el monolito. El monolito está rotulado con el logo de Jeep, la típica parrilla de 5 dientes que todo el mundo conoce con los 2 faros, y está conectado el nuevo vehículo al monolito colocado en el desierto. Esto es una primicia, muy poca gente ha podido ver esta imagen, sin embargo ya es casi pública, se está haciendo viral cada vez más, de que, bueno, la aparición de los monolitos en todo el mundo obedece a los países donde JIC considera que va a lanzar en primera línea su línea de carros eléctricos que supuestamente está prevista para mediados o finales del año 2021. Sí, toda la, o sea, es venta de coche directa, ¿no? Y más ahora con ¿no? La historia de los coches eléctricos que está pegando bastante, ¿no? Y la verdad es que la campaña de marketing que ha hecho no tiene desperdicio ninguno. Ha sido bastante, como ya te comentaba, ¿no? Es bastante llamativa y muy posicionada, la más posicionada de todas, creo yo, en Google hasta el día de hoy. Y bueno, esto ya no tiene más misterio, aunque ellos dijeron que o sea, ellos dijeron que sabían de todos los monolitos, menos del monolito de Rumanía, que ellos dijeron que ese no lo habían colocado, que de ese monolito no sabían nada. Pero yo no sé si creérmelo o no. No, fíjate, yo sí les creería y te voy a decir por qué. El monolito de Rumanía fue colocado en un pueblito muy alejado, un pueblito muy pobre, y realmente fue construido de manera muy rudimentaria. Yo he visto las fotos, he visto videos de ese monolito y sí se ve súper diferente de los que están en los otros países. Los de los otros países fueron elaborados de verdad por artistas que sabían lo que estaban haciendo y que sabían trabajar el metal y que le dieron un acabado bastante elaborado, un acabado final industrial. En cambio, el de Rumanía pareciera que lo hubiese hecho un grupo de personas, o bien por hacer una broma, o bien por posicionar a su pueblo como un atractivo turístico dentro de la comunidad de ese país. Sabemos que estos pueblos son muy deprimidos económicamente y bueno, tal vez a alguien se le ocurrió que colocando un monolito podía atraer turistas, podía traer inversión al pueblo, podía traer o por lo menos posicionar el pueblo en el mapa y que apareciera y bueno, recibir algún tipo de beneficio a la economía de ese pueblo a través del boom viral de los monolitos. Porque además, si la estrategia de JIC es colocar los monolitos donde supuestamente van a lanzar los vehículos todoterrenos, bueno, yo no creo que Rumanía sea uno de los países donde JIC quiera lanzar eso. Y mucho menos un pueblito tan alejado y tan deprimido económicamente para lanzar una venta de carros o colocar un surtidor de coches eléctricos. No, no creo que entre dentro del plan de marketing de la empresa. Y está como pintado, ¿no? El de Rumanía parece que no sé qué material, no parece, o sea, hierro ni metálico, ¿no? Parece como una piedra o ¿qué es? No, sí es metálico, pero está muy mal soldado, le dieron un acabado muy, muy rudimentario, muy mal. O sea, se ve que lo hicieron incluso hasta, no sé, con chatarra o algo así. Y lo armaron rápido para entrar dentro del boom. Sí, porque eso parece que está así como pintado. No parece, no parece como los que puso el grupo ese de artistas, no. Claro, claro, son totalmente diferentes. De hecho, hay uno que montaron en Estados Unidos que no lo hizo el grupo de artistas, pero sí lo hizo un grupo de ingeniería mecánica de una universidad y lo colocaron en un cerro para, como decir, en honor a la promoción que se estaba graduando de ingeniería mecánica de ese año. Lo hicieron y lo hicieron exactamente igual al del desierto, con un acabado excelente. Imagínate, el acabado que pueden dar ingenieros industriales en el área mecánica, y lo instalaron. Y entonces en la parte superior, visto desde arriba, tiene el sello de la universidad. Lo que pasa es que no se puede ver a simple vista, sino tienes que verlo desde la parte superior, desde arriba. Ya. Que le ha dado todo el mundo ahora por hacer y poner monolitos, ¿no? Sí, bueno, Cada vez le da por una cosa a la gente. yo voy a ver si hago uno, voy a ver si monto uno por ahí y le pongo susurro del misterio. Sí.
Ponemos ahí el nombre de los dos programas. A mí se me ha Claro, quedado. Dime. por una cara susurro al misterio, le ponemos susurro al misterio por una cara y le ponemos mensaje de Orión por la otra. Y ya está, perfecto. Lo que pasa es que para ponerlo ahí, tela marinera, o sea, no será tan fácil poner un monolito, porque eso en cualquier momento se puede desprender y eso puede matar a una persona aplastada fácilmente. O sea, eso hay que ponerlo con mucho cuidado. Lo hago con Photoshop, lo hago con Photoshop. Ah, vale, tú dices de fotos. Yo te decía real, yo me lo he creído y todo, de ir a poner el monolito. O sea, yo voy a lo físico y directo. Claro, Mm, claro. Se me quedó una pregunta en el aire. Cuando comentaste lo de la construcción de los monolitos, dijiste algo de los hombres primitivos, ¿no? Pero ¿lo podríamos entrecomillar o está claro que fueron los hombres primitivos los que construyeron los monolitos? Bueno, porque los primeros son, o sea, los monolitos más antiguos, que de lo que se tiene registro, son básicamente piedras que las movieron y abrieron un hueco en el piso y las pusieron en posición vertical en determinada posición. Con los dólmenes y los menires sí hay otra, un poquito más de incertidumbre, porque hay unos que por sus características, bueno, suponen una tecnología o por lo menos una mano de obra y una fuerza hidráulica bastante impresionante para poder mover una piedra de ese tamaño. Ahí, si bien es cierto que hay unos monolitos que son piedras sencillas y que se pueden colocar, incluso puedes hablar de las estatuas de la isla de Pascua, que está comprobado cómo las movían y cómo las colocaron. Hay otros que no tanto. De hecho, hay algunas personas que en sus teorías vinculan la aparición de dólmenes y menires a los gigantes que existieron en una civilización muy antigua. Dicen que muchas de estas mesas fueron necesariamente movidas y construidas por gigantes, Sí, a los que no gigantes y a los necesariamente atlantes, a los gigantes y a los atlantes también. por eso, los atlantes, etcétera. Y bueno, si consideras algunas de las construcciones de Egipto como monolitos, bueno, te consigues que hay algunos monolitos que están construidos en una sola pieza de mármol, perfectamente tallado y limado, y que fueron movidos desde la cantera de Asuán hasta la meseta de Giza por kilómetros. Y que eso implica una tecnología y una capacidad de movimiento bastante impresionante. Yo, el caso es, bueno, quería hablar de, bueno, ya que lo has comentado, de Stonehenge, y bueno, ya no voy a pronunciarlo más, así ya sabéis el que es, ¿no? Porque claro, dijeron, ya está resuelto el misterio de Stonehenge, ¿no? Pero porque, bueno, dijeron eso que se encontraron los materiales en una excavación, las rampas y, bueno, lo que comentabas, ¿no? Como dijeron con el tema de las pirámides. Yo sí que le veo sentido a la manera de construirlo, ¿no? Que sí que pudo ser a través de unas rampas, bueno, tuvo que ser unas rampas muy largas para poder transportar eso medianamente bien, ¿no? Pero lo que yo no entiendo y no concibo aún es el tiempo de construcción. Eso es lo que no me cuadra, porque por ejemplo, el de Stonehenge empieza en el 3100 antes de Cristo su construcción, pero acaba en el 1600 antes de Cristo. O sea, eso se tendría que extrapolar también al tema de las pirámides, ¿no? De los años y años y años que desde que empezó a construirse hasta que terminaron. Eso es lo que yo no termino de concebir. Sí, mira, déjame explicarte algo. O sea que mi profesión es ingeniero. Yo soy ingeniero en el área de transporte, pero en el estudio de ingeniería vemos también la construcción de carreteras y pavimentos, etcétera. Mm. Mira, yo he visto las teorías que implican que no, que las pirámides se construyeron utilizando unas rampas y movimientos. Bueno, mis estudios de ingeniería me permiten especular un poquito sobre eso. La verdad es que la construcción de rampas con la pendiente necesaria para mover una roca de ese tipo es una construcción muchísimo más compleja y más titánica que construir la propia pirámide. Claro. Claro, porque el volumen de tierra que tú tienes que compactar y colocar para,
para poder mover una piedra de ese peso es 3 veces más volumen que el de la propia pirámide. Y lo otro, nunca han explicado cómo iban a rodar la piedra. Entonces dicen, no, utilizaron troncos y bromas para rodarla como rueda y lo subían por la rampa. Eso no es verdad. Mira, esas piedras pesan cualquier cantidad de toneladas y ningún tronco en el planeta es capaz de soportar el peso de eso. Así pongas 20 troncos uno al lado de otro. Sencillamente, a medida que fueran rodando, los troncos se fueran explotando por el peso inercial de la piedra. Así que yo de verdad, yo entiendo que hay egiptólogos que han planteado diferentes teorías para tratar de darle una justificación a la construcción de las pirámides. Pero bueno, yo como ingeniero tengo que plantear que, mira, eso es una teoría bien arriesgada, tratar de decir que construyeron eso con una rampa. Construir la rampa es mucho más complicado que levantar la piedra, desde mi punto de vista, ojo. Sí, claro, por eso. Entonces, vamos a diferenciar a modo de síntesis que sí, por un lado sí que es cierto que hay construcciones arquitectónicas que fueron construidas por el hombre, está claro, ¿no? A modo de culto, de ritual, ¿no? Pero hay otras tantas que por sus dimensiones, ¿no? Y por la forma de lo que estamos diciendo, no se puede encontrar explicación por más que publiquen resuelto el misterio, ¿no? ¿Vamos a llegar Así es, ahí? así es, resuelto el misterio. Claro. Entonces no vamos a. Ni todos los buenos son tan buenos, ni todos los malos son tan malos. No vamos a meter a todas las cosas en el mismo saco, ¿no? Por eso hay que saber diferenciar tipos y tipos de construcciones. Sí que es cierto que hay algunas sí, pero hay otras muchas que no. Y bueno, tú como sí Totalmente. que entiendes de la materia, al ser ingeniero, pues por eso te he preguntado y claro, y quería saber tu punto de vista. Entonces, ¿qué teoría podrías o podríamos especular sobre la construcción de las pirámides, por ejemplo, o de de algo semejante? Mira, la construcción de las pirámides, desde mi punto de vista, y es una conclusión muy personal a la que he llegado después de tantas investigaciones y después de tanto que he leído, mira, lo primero que tienes que ver es que no solamente en Egipto hay pirámides, tenemos las pirámides en Ecuador, en Perú, tenemos en México, y todas son estructuras basadas bajo la misma técnica de construcción o bastante parecidas. Y Justo. entonces tú te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que hace 5.000 o 10.000 años una gente construyó una pirámide en Egipto, haya construido una pirámide en México, que estaba al otro lado del mundo, si no tenían ningún tipo de conexión? O una pirámide en Rumanía o en China, porque en China hay pirámides. Entonces tú te preguntas, bueno, pero, ajá, si no había ningún tipo de conexión en el mundo antiguo, ¿cómo es que llegaron a construir la misma forma de edificio, la misma forma de pirámide? Es algo complicado. Y lo otro que te preguntas es, bueno, ¿cómo es que la civilización egipcia construyó una pirámide utilizando cinceles y martillos de bronce, que era lo que supuestamente, según los egiptólogos, tenían en esa época, y lograron tallar una roca de granito que es como 500 veces más dura que el bronce? Y no solamente tallarla, sino tallarla con un nivel de perfección y colocarlas tan juntas que no cabe un papel entre una y otra. Entonces, bueno, hay algunas teorías. Hay gente que sugiere que ellos manejaban técnicas de ablandamiento de la roca, que con una mezcla especial de una argamasa que hacían con determinada planta, podían fabricar rocas artificiales ablandando la materia, dándole forma y moviéndola. Hay otras teorías que sugieren que a través de ciertas características espirituales lograban hacer levitar las rocas y moverlas. Hay otras que Estamos sugieren que fueron. metiéndonos en la espiritualidad. Sí, 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 no, y hay otros que sugieren que son los extraterrestres quienes levitaron y construyeron. Hay otros que sugieren que no fueron los egipcios quienes construyeron eso, sino que fue una civilización mucho más antigua que manejaba una tecnología bastante avanzada para poder hacer eso. Y mira, tiene hasta cierta lógica. No solo en Egipto, en Pumapunku y en otras ciudades, tú puedes encontrar cosas que parece que hubiesen sido talladas por un láser. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo un egipcio de hace 5.000 años tenía un láser? ¿Cómo cortaron esas piedras? Esos son los misterios de la humanidad.
Claro, y es que eso apoyaría la teoría de la involución humana, ¿no? Pero si realmente no sabemos lo que querían decir, o sea, nosotros volvemos a lo mismo, nosotros lo estamos interpretando desde nuestro nivel y nuestra perspectiva, pero eh, ellos tenían el doble de lenguaje, el doble de vocabulario y, o sea, aunque fuese a través de símbolos, ¿no? ¿Y Sí, cómo vamos a entender eso nosotros si nos falta la base, ¿no? Si, por ejemplo, para entender incluso el, el chino, o no, que son idiomas más simbolistas, ¿no? A veces nos cuesta, o cuando queremos expresar una palabra, hay veces que no la encontramos en el idioma castellano o español. Hay veces que no tenemos esas palabras, pues ¿qué no querrían decir ellos? A lo mejor con ese tipo de lenguaje o estructuras que, claro, es que no vamos a poder llegar a entender. Entonces yo también en parte apoyo la teoría de la involución, ¿no? Mm, a ver, sí que o es por lo cierto menos la que existencia. la energía de la Tierra es muy densa y la materialización es cada vez más evidente. Entonces, ¿quién no te dice a ti que esa conexión, ¿no? En el origen con la fuente universal en la que produjera o la que ayudase a hacer ese tipo de cosas? Eso es correcto, eso es correcto. O por lo menos la existencia de otra humanidad. Hay gente que basa las teorías en que existió una humanidad anterior a la que estamos viviendo, que antes del diluvio universal, que sí existió según esas teorías, existían civilizaciones muy avanzadas, entre las cuales puede situar la Atlántida, por ejemplo, y que los que se mudaron a Egipto fueron los sobrevivientes de aquella catástrofe. Exactamente. Claro, de hecho esas teorías, aunque parezcan más alocadas, si te pones a analizarlas, tienen muchísimo más sentido que todas las teorías, a lo mejor que se lanzan y hay veces que les falta unir varios factores, ¿no? Eso es Entonces, correcto. es un tema interesante, a la par que apasionante. A mí me gusta mucho este tema, sobre todo el del Egipto y de las construcciones. Y bueno, si te apetece decir algo más susurro, porque vamos a dar por finalizado el programa, que ya llevamos un ratico hablando bastante. Sí, sí. Bueno, mira, nada más por el momento, creo que hemos dado un paseíto bien interesante desde la historia de los inicios de la humanidad hasta llegar a una conclusión con este tema de los monolitos, que bueno, hay que reconocer que fue una campaña publicitaria bastante ingeniosa, bastante viral y bastante, digamos, original, que cautivó a mucha audiencia en el mundo y bueno, que pronto será revelada cuál es su objeto, ¿no? Y por último, bueno, invitarlos, como siempre, a que se den una vueltica por Amazon. Mis libros de Susurro del Misterio están disponibles a la venta en Amazon. Pueden también leerlos en Amazon Kindle. Y como siempre, bueno, que se suscriban a mi nuevo proyecto, que es el canal de YouTube y la página de Facebook, Twitter e Instagram. Un saludo desde el otro lado del mundo. Un placer haber estado con ustedes. Un saludo, susurro, encantada de tenerte aquí conmigo y bueno, nos vemos próximamente. Y invito también a todos los oyentes a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales para así poder ir creciendo todos juntos. Muy buenas noches y un saludo a todos. Hasta el próximo programa.